¿Qué medidas toma un partido cuando, digamos, salen este tipo de situaciones donde los congresistas que representan, que son su bancada, tienen este tipo de acusaciones? Yo cuando he comenzado en la política había un poco más de reparo, de escrúpulos. Ahora ya no hay eso. Don Johnny, el problema de la policía es más profundo, ¿no? Porque Sí no sé. solamente es un tema de redistribución o reubicación, los 135.000 No, pero está muy no. por abajo. Usted como presidente, ¿cómo afrontaría las marchas de la ciudadanía y de la población peruana? ¿O qué mecanismos tiene para garantizar que esta vez su partido sí sea un partido de verdad, de honradez, y sobre todo en un contexto en el cual es bastante fácil ir hacia el individualismo, una sociedad tan erosionada en temas de valores éticos? ¿Qué pasa con los políticos que llegan, tienen su plan de gobierno y lo pueden tirar a la basura? ¿Qué está fallando en ese sistema? Lo escuchaba el otro día en Aula Magna usted decir, yo conozco el monstruo por dentro. ¿Qué propone usted para que las políticas contra la violencia de género sean realmente efectivas y sostenibles en el tiempo? ¿Y cómo garantizaría su articulación entre los distintos niveles del Estado para que las soluciones prácticamente no queden solo en papel? Por un lado, la violencia no surge necesariamente porque las mujeres no nos podemos proteger. También existe un sistema que induce a la violencia, ¿verdad? Como también fomentamos de que los hombres también dejen de ejercer violencia, de que el sistema también no atienda las denuncias, de que las comisarías dejen atrás este tipo de cultura machista, y cómo desde el Estado, desde un gobierno, se puede institucionalizar políticas que promuevan de manera efectiva una cultura que vaya en contra de forma directa de la violencia contra la mujer y de la cultura machista que está bastante arraigada dentro del país. Don Johnny, pero acá el Ministerio de la Mujer incluso lo quieren fusionar. No, pues, pero por eso te digo. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué haría usted en su gobierno? El problema es quién llega al poder, qué congresistas llegan al poder. Se farrean el poder, destruyen el poder. Tienen diagnósticos y tienen formas como conducir un ministerio, no les da la gana de hacerlo porque están ahí para otras cosas y no para el servicio. ¿Por qué? Porque el problema es de personas, no es de leyes, no es de nada, es de personas en este momento. ¿Cuál es su visión de usted, su plan estratégico para luchar contra esta realidad, lo que es la informalidad y el desempleo que afecta bastante a los peruanos? Su opinión, nos gustaría saber su opinión acerca de la reforma y la contrarreforma de la ley universitaria, así como también su opinión sobre el papel que toma la SUNEDU actualmente. ¿Usted cree que las personas trans deberían poder cambiar su nombre y género en el DNI en el proceso judicial? Don Johnny, dos últimas preguntas muy a la vena. Un error político. ¿El mío? Claro. A ver, un error político. A veces creer mucho en las personas. Yo llevé 16 parlamentarios y pensé que ellos, por mi ideología y por la ideología del partido, nos iban a apoyar. Y nos dimos la vuelta y nos clavaron el puñal por la espalda. Hay que tomar precauciones ante la situación que estamos viviendo. Yo creo que... Porque si la casa no está limpia, una vez se llega al poder, no se va a poder. Hola, muy buenas tardes. Esto es Candidatos al Aula. Muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Hoy nos acompaña, de hecho, Johnny Lescano, precandidato por Cooperación Popular. Y quisiera presentarlo, además de a nuestro querido Don Johnny, presentar a cada uno de los jóvenes y luego les comento quiénes nos acompañan hoy. Don Johnny, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Son jóvenes especialmente quienes van a hacer el panel. Con todo gusto para responder cualquier pregunta. No sean ningún inconveniente. Creo que los políticos tenemos que ser absolutamente transparentes. Y eso es bueno. Cualquiera hacer la pregunta. Y bueno, agradecer también la cobertura de tu programa de Karen. Y en un momento muy difícil que vive el país, porque estamos en una coyuntura bastante crítica. El gobierno, el Congreso bien cuestionado, prácticamente una crisis institucional, además de estos dos poderes del Estado. Y con el mayor gusto vengo porque yo soy abogado profesional en Derecho. Tenemos que buscar la justicia también, profesor universitario y además ciudadano y político. Y quienes tenemos experiencia y un poco de trayectoria en el manejo público
tenemos la obligación de, en estos momentos, apoyar con un granito de arena. Por eso nos hemos animado a intervenir en las próximas elecciones generales de 2026, y qué mejor en un programa de hoy día donde están los jóvenes, ¿no es cierto?, que han sido artífices y protagonistas estos días para la protesta social y que creo que han hecho retroceder varias cosas al abuso y al poder prepotente que estamos sufriendo. De tal manera que muchísimas gracias. He dado algunas generales. Ahorita entramos. Bien. Bienvenido. Mi nombre es Carlos Juárez, soy estudiante de la carrera de Ciencia Política, último año en la Universidad Nacional de San Marcos. Hola, mi nombre es Consuelo Escobar, soy estudiante de Ciencia Política y Gobierno de la Paz. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Trilce Mancha, estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica. Mucho gusto con todos. Mi nombre es Miriam Cuentas, soy estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Matías Ángelo Lozano Boom. Tengo 18 años de edad y soy estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y siempre me gusta remarcar mi identidad amazónica. Soy de la ciudad de Iquitos, así que mucho gusto estar acá. Hola, buenos días. Mi nombre es Fabián Sánchez, también estudio Ciencia Política en la Universidad Católica. Yo soy Karen López Tello. El día de hoy nos acompañan Lima, Arequipa, Huánuco, Tacna, Huancayo, Puno, Huánuco, Moquegua, Puerto Maldonado, Trujillo. Y además de otras universidades como la UNSA, la Villarreal, la San Marcos, UPC, PUC, UNAMAT de Puerto Maldonado, la Pacífico, la UCI, la Continental, la UCESUR y la Universidad de Piura. Les agradecemos muchísimo. Gracias por acompañarnos ahora acá en Candidatos al Aula. Pueden ver estos programas en el canal 12 Ángulos. Esta es una iniciativa de Propuesta País. Entonces empezamos ahora con el bloque de preguntas. Rápidamente les comento, nosotros tenemos dos dinámicas, digamos. Una previa, que es virtual, donde participan los jóvenes y que luego nos acompañan y también le hacen las preguntas, en este caso a don Johnny Lescano, donde ellos tienen, digamos, sus voceros, también hacen llegar sus preguntas, así que los animamos a los jóvenes a que sigan sumándose al programa Candidatos al Aula. Dicho eso, don Johnny, queremos que nos cuente primero quién es usted. Bueno, seguro mucha gente lo conoce, pero bueno, se dirige a un público joven, así que bienvenido. Yo soy puneño de nacimiento con mucho orgullo. Soy abogado, padre de 3 hijos, casado. Profesor universitario, magíster en Derecho, estoy a punto de acabar el doctorado, soy político 19 años, 4 veces parlamentario en el Congreso, 2 veces por Puno y 2 veces por Lima, y he sido candidato presidencial también, por mi ex partido Acción Popular, que lamentablemente hemos tenido que retirarnos. Ahí vendrán las preguntas y explicar por qué, pero que hemos tenido la segunda votación después del presidente Belaúnde en este partido, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Soy folclorista 100%, me gusta bailar el caporales, siempre en la fiesta de la Virgen de la Candelaria estoy bailando los caporales. Mañana hay el lanzamiento de este patrimonio inmaterial de la humanidad, que es la fiesta de la Virgen de la Candelaria en el Gran Teatro Nacional. Ahí vamos a estar los puneños porque esa es parte de nuestra cultura, y de la alegría y los jóvenes, miles de jóvenes bailan, no solamente en Puno, sino en otros lugares. Eso, fundamentalmente eso, y bueno, político, ¿no? Con varios años en político la de corazón. Sí, y con la obligación de tener que seguir luchando por nuestro país. No podemos quedar mirando qué está pasando en el Perú. Cada uno de los jóvenes debe ser un político más. La política influye en todo. Algunos dicen, no quiero meterme en política porque la política está mal, es un desastre. No. Desde que nos levantamos está presente la política. Porque ahí uno tiene que tomar el transporte público y el transporte público es responsabilidad del Estado, la educación, la salud. Y ahí empieza renegando. Y si eso está mal, claro, la gente vive mal. Sí. Entonces tenemos que intervenir en política de manera sana, como servicio, no como negocio, porque ahora se ha vuelto un negocio, un vil negocio. De manera que ese es Johnny Lescano, ¿no? Tengo 66 años de edad,
pero salgo a correr todas las mañanas 5 kilómetros. Primero saco a mis 3 mascotas para que den su vueltita. Soy autor de la ley contra el maltrato animal, ¿no es cierto? Y me encantan los animales porque yo viví en Puno y he estado entre llamas, ovejas, Justo sobre eso caballos, quiero en fin. preguntarle. Cuéntenos de su experiencia por 19 años. Sí. ¿Qué es lo que usted más destaca de esa trayectoria materializada en leyes, digamos? Bueno, 137 leyes de mi autoría que se han aprobado desde el 2001 hasta el 2019, donde se cerró el Congreso. La de mayor ¿no? impacto, las de mayor impacto. Uno, ¿Qué yo creo usted? que es una importante, muy importante, es el Código de Defensa del Consumidor, que defiende la economía de la gente ante los operadores del mercado, las empresas de telefonía, de electricidad, las tiendas comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he sido presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y me peleaba con las empresas para que no abusen de los ciudadanos, porque a veces reciben mal servicio en las empresas de telefonía, por ejemplo, y te cobran un montón de plata y te dan un pésimo servicio. Hasta ahora hay problemas de internet, en fin, una serie de problemas. Ese me parece una muy buena ley. Segundo, yo hice aprobar la ley el 2016, mediante la cual los afiliados en las AFPs, que son las que tienen la platita de los trabajadores para que a los 65 años les den su pensión una vez que cesen en su trabajo, puedan estos afiliados retirar su dinero de las AFPs y no recibir pensiones miserables que en estos momentos están dando. Es decir, tú aportas todo tu tiempo de vida laboral útil, llega a los 65 años. A los 65 años el trabajador dice, señores de la AFP, denme mi pensión. Pero en 2017 dijimos, no señor, ante estas pensiones tan miserables que dan los trabajadores, el trabajador tiene derecho a retirar todo su dinero porque es su dinero que ha aportado con parte de su remuneración. Y se aprobó la ley. Y mucha gente ha sacado su dinero y ha hecho un negocito. Ha comprado un bien y con eso viven y tienen sumas superiores a la pensión que les da esa AFP. Eso ha beneficiado 10 millones de trabajadores que están ahora afiliados a las AFP. Este Congreso derogó esa ley. Derogó. Dijeron, no señor, nadie se lleva el dinero a los 65 años. Siguen en poder hasta de por vida en manos de las AFPs. Entonces salió una marcha. Ya. Hace poquito nomás, pues Claro, 2 meses. Y le hicieron derogar nuevamente. Se ha repuesto la ley que yo hice aprobar el 2016. Esa me parece una ley también que tiene un impacto muy fuerte en millones de ¿Cuáles fueron las personas. motivaciones, cree usted? Bueno, tú sabes, el poder económico es muy fuerte en este país. En nuestro país, lamentablemente, el poder del billete, de la billetera, pesa más que los derechos de las personas. Y contra eso hemos luchado siempre, contra los abusos de las mineras, que pagan un montón. A ver, que se llevan un montón de recursos naturales y que pagan montos miserables. De 7 soles que sale de la riqueza minera del Perú, 6 se llevan las mineras y un solo sol queda para el Perú. Y eso yo creo que afecta a los millones de peruanos para atender sus necesidades. Son nuestras riquezas, nos están afectando nuestros derechos y esos derechos hay que defenderlos. Y yo te puedo decir, y muchacho, yo le puedo decir que yo no tengo sino la satisfacción de haber luchado sin ningún acto de corrupción. Sin ningún acto de robo, de corrupción, de lo que sea. Hemos dado alma, vida y corazón para hacer buena gestión. Y por eso el pueblo me eligió 4 veces. Claro. Y luego fui candidato presidencial. Yo he sufrido varias difamaciones y yo no tengo ningún problema de hablar de ellas. Por ejemplo, se me acusó de un acoso. Dije, este señor está acusando a una periodista. Utilizaron un WhatsApp, una captura de WhatsApp, la falsificaron con el programa Photoshop y me denunció el fujimorismo con su furgón de cola lapra y parte de parlamentarios de mi partido, de mi ex partido, Acción Popular, e hicieron una denuncia. Me sacaron 120 del Congreso. Me sometí a las investigaciones, a pesar que era una difamación con WhatsApp falso, que lo habían fraguado. Les he ganado en la investigación porque uno cuando dice la verdad, la investigación se archivó. La supuesta agraviada, que nunca dio la cara, nunca apeló. Y le ganó una acción de amparo a este Congreso abusivo impresentable por haber afectado mi honor y buena reputación.
Le ganó, no quiere cumplir la sentencia. ¿Cuándo fue eso? El año 2019, a inicios del 2019. Sí, bueno, eso, los medios de comunicación limeños me tuvieron un mes. ¿Cuál era el propósito? De eliminarme políticamente. No lo consiguieron porque yo defendí mi honor, defendí la verdad y en forma solitaria con mi familia me defendí y los he derrotado en la parte de investigación, claro, con la verdad y además en la parte política. Yo recuerdo el caso, pero pensé que usted se refería a que finalmente, cuando pasó a archivo, ahí quedó. ¿O es que...? No, pasó a archivo, yo le inicié un proceso de ahí. querella por difamación a esta señora y a su cómplice, y al Congreso le inicié una acción de amparo porque estos individuos tramaron, o sea, claro, la supuesta agraviada con el Congreso que dominaba el fujimorismo y el APRA se coludieron. Como Montesinos armaba las trampas a los opositores. No pudieron derrotarme porque yo los enfrenté y los enfrenté con dignidad. Pero esas difamaciones a mí hicieron más fuerte. Después fui candidato presidencial y conseguimos 16 parlamentarios que han traicionado al pueblo y también me traicionaron a mí. Cuéntanos sobre eso. ¿Qué pasó en Acción Popular, los niños en el gobierno de Pedro Castillo? Sí, que tampoco tengo ningún problema en hablar de eso, porque dicen, el señor Lescano era el padre de los niños. Mentira, porque yo no he elegido a esos señores como candidatos. A mí me eligió el 70% de las bases, muchachos. Nosotros hacíamos en aquellas épocas, en Acción Popular, la elección de los candidatos al Congreso y a la presidencia con votación de las bases. Es decir, poníamos mesas como para elegir a un alcalde, a un presidente, en el partido, controladas por la OMPE, y los militantes iban a votar, porque había militancia, porque había vigencia el partido, porque el partido estaba vivo, y a mí me eligió el 70%. A esos señores que fueron parlamentarios, también los eligieron las bases, y no fui yo, porque es lo que dice la ley, la democracia interna. Pero estos señores traicionaron a todo el mundo, traicionaron al partido, traicionaron al candidato presidencial y pretendieron involucrarme, y no con nombre directo. La señora Karelín López, que los denuncia inicialmente, esta señora que dice que era lobista y que se unía con Pedro Castillo para hablar cosas y hacer negociados, dijo lo siguiente: oiga, también está involucrado en estos actos de presunta corrupción el congresista asesorado por Johnny Lescano. No dijo el congresista tal, sino para ensuciar el nombre, dieron mi nombre, el asesorado por Johnny Lescano. Y de ahí comenzó la derecha bruta y achorada, estos de la oposición a mis principios democráticos, a hacer una serie de, no, este es el responsable de los niños, etc. Mire, a mí ningún fiscal me ha llamado, ningún juez, porque yo no tengo nada que ver. Y como le dije, estos señores que están en el Parlamento, que salieron con el esfuerzo del partido, de las bases, y el arrastre de la plancha presidencial, estos 16 que ahora están investigados, al día siguiente, cuando salieron elegidos, yo los llevé a Paseo Calón, con ese local central de mi ex partido. Y le dijo, vamos a trabajar por el Perú y vamos a trabajar por la democracia. Al día siguiente de esa reunión, el señor Arriol, el señor Darwin Espinosa, dos congresistas elegidos, salieron a atacarme y me dijo, el señor Lescano a nosotros no nos representa. Desde esa fecha, a estos individuos no les he visto ni la sombra. No me he reunido, absolutamente nada. Lo comencé a ayudar al congresista puneño Ceballos, que me pidió que lo ayude, pero yo no he tenido mayor vinculación con estos individuos, razón por la cual esta leyenda falsa los hemos enfrentado y se está diluyendo, porque todas esas cosas, cuando son mentiras, pues se desvanecen. Una reflexión para los jóvenes que, digamos, quieren involucrarse en política, en partidos, y puede escuchar esta historia que usted nos cuenta, además de un partido como Acción Popular con trayectoria. ¿Qué diría usted si estuviera fuera, digamos, de esta situación, si lo viera objetivamente? Entonces teníamos un líder del partido Acción Popular en ese momento, ¿verdad? Que no era usted. Bueno, el presidente del partido en ese momento era Mesías Guevara. Era Mesías. Y el secretario general era un señor que es el que, mejor ni mencionarlo, pero... Digamos, un poco para enfocar el tema es, ¿qué ocurre, no? ¿O qué medidas toma un partido cuando, digamos, salen este tipo de situaciones donde los congresistas que representan, que son su bancada, tienen este tipo de acusaciones?
Bueno, lo que debía hacer un partido es cuestionar, ¿no? Pero los que estuvieron en la dirigencia se prestaron a todo esto. Bueno, los congresistas, cuando salen congresistas, tienen mucho más peso que la dirigencia de un partido, pues. La dirigencia del partido se ve un poco aminorada en segundo plano que la representación parlamentaria. Esos son los que tienen poder. Entonces, estos manipularon a todos. Y la extrema derecha de ese partido, entre los que están pues los Díaz Canseco, los García Belaúnde, los Barrenechea, que viene del APRA, y otros más, los capturaron. Ahora están juntos. Ahora todos esos están juntos. Es un partido desprestigiado y destrozado que fue construido con mucho sacrificio y con una linda ideología por el presidente Belaúnde. No nos olvidemos que la ideología del partido nace de las tradiciones peruanas, de la historia del Perú. El Amajeya, Amazú, Amayuya, muchachos. No ser ladrón, mentiroso, ansioso, es parte de la doctrina de Acción Popular, la Minca y el AINE, el trabajo conjunto, ¿no? Cuéntenos ahora de Cooperación Popular, para ir entrando un poquito en materia. Entonces, digamos, esa fue la circunstancia con Acción Popular. Sí. ¿Cómo fue ese yo nacimiento? Mira, a mí me ha costado un trabajo terrible, un esfuerzo más que trabajo, salirme del partido. Porque yo soy un congresista de base, un político que no soy un saltimbanqui. Y he luchado hasta el final para tomar la decisión. Dije, no, me quedo en Acción Popular y voy a luchar para legitimar el partido. No se pudo. Tan cierto es esto que el presidente del partido en ese entonces, el señor Guevara, que es de cuna populista, que su padre fue diputado, se tuvo que ir y se fue primero, antes que yo. ¿Por qué? Porque el partido fue tomado por filibusteros, aventureros y gente que no hace política. El presidente actual de ese partido tiene 81 juicios penales. 81. Ahora es precandidato a la presidencia. Miren lo que ha caído el partido. Lo digo con pena. Sí, claro. Porque es un partido con una historia y una ideología muy linda y las bases conmigo se han portado muy bien. Pero las cúpulas de esos que tienen plata, poder económico y que se creen dueños de la política peruana y vienen de la supuesta alcurnia limeña, han tomado el partido y lo han destrozado. Entonces, ¿qué hice yo? Me salí finalmente porque vi que ya no se podía estar ahí y dije, yo no me voy a ir a otro partido, quiero hacer mi partido. Y hemos hecho un partido. Y ese partido se llama Verdad y Honradez. Amazúa, Amayuya, que son postulados de buen gobierno que se requieren en estos momentos, fundamentalmente para reconstruir el país. Y hemos hecho un acuerdo político con este otro partido nuevo que se llama Cooperación Popular. ¿Quién lo acompaña ahí? ¿Cuál es el grupo? No, mire, no son personas conocidas en política. No, pero digamos perfiles, sus perfiles son técnicos, son técnicos, todos. De política, algunos tienen sus pininos, pero todos casi son profesionales, no tienen trabajo político. La cara más visible soy yo, obviamente, pero es gente de buena voluntad que los he conocido a los del Partido Verdad y Honradez, que está yendo en acuerdo político con Cooperación Popular, gente que los he conocido a lo largo de mi trayectoria política y en quien se puede confiar. Porque ahora, muchachos, la política se nota, ¿no? La traición a flor de piel. Pero es una característica que suele suceder en la política. No, yo cuando he comenzado en la política había un poco más de reparo, de escrúpulos. Ahora ya no hay eso. Mire. Y no tendrá que ver porque también se está involucrando el crimen organizado. También. Entonces todo se vuelve un poco más complejo. La política gris, la criminalidad vinculada al poder político. Sí, eso es. Cambia las reglas de juego, ¿no? Porque si antes, digamos, era un poco Estado, sobre geográfica contrapeso y temáticamente, de poderes. el Estado geográfica y temáticamente lo están reemplazando la criminalidad. No te olvides, la tal ilegal, hay gente que ahí se lleva la madera, destroza la Amazonía, no está el Estado. Geográficamente hay un poder ilícito que lo ha desplazado el Estado. En la minería ilegal también, el narcotráfico también, en el lavado de activos también. Entonces, el crimen está reemplazado. Y ese crimen está vinculado al Estado. Está representado. Porque ahí están, pues, estos partidos. A ver, dime un partido que se salve que esté en el poder.
Todos sus cabecillas, yo no les digo líderes, cabecillas. Líderes son los que llevan por buen camino a un grupo de personas. El fujimorismo, sí, su cabecilla comprometida en actos de corrupción con procesos abiertos. El porquismo también. Los Cerrones, fugado. Acuña no puede entrar al lavado de activos en Estados Unidos, estaba cuestionado, ¿no? Contratando con personas de 24 años, presupuestos de 300 millones para hacer hospitales o colegios con personas que no saben nada de construcción. Cabecilla. Luna, falsificación de documentos. Y todos los que están, algunos que están libres también. El señor Hernando Soto, bueno, no tiene, pero era de equipo técnico de la señora Fujimori. Ahora, Vizcarra, igual, un señor que está siendo procesado por actos de corrupción. Podrá tener muchos likes, pero con likes yo no voy a gobernar. Yo gobierno con mi condición y mi solvencia moral. Pero todos estos señores procesados por corrupción. O sea, eso demuestra que obviamente estamos en una situación bastante difícil, ¿no? Sí, penosamente sí. Vamos a dar pase a las preguntas temáticas. No obstante, creo que es una buena razón los que nos comenta don Johnny para revisar, jóvenes, chicos que nos siguen, la importancia de involucrarse en política para hacer contrapeso, digamos, a estos malos elementos en la política. Dicho eso, me encantaría darle el pase entonces a nuestro primer invitado de la sala. A ver, adelante, por favor. Hola, señor Johnny, mucho gusto. Nuevamente me presento. Mi nombre es Matías. En este caso, en conversación con nuestros compañeros y compañeras, llegamos a un consenso para el tema de seguridad ciudadana. Y seguridad ciudadana vamos a tocar 2 puntos. Voy a empezar con el primero. El primero corresponde a la coyuntura nacional. Nosotros sabemos que en los últimos meses han habido diferentes manifestaciones y justamente hace unos días hubo una manifestación el 15 de octubre, donde lamentablemente hemos concertado con un fallecido y con una gravísima represión policial. Entendiendo esto, primero queremos consultarle cuál es su opinión sobre esta marcha y segundo, usted como presidente, ¿cómo afrontaría las marchas de la ciudadanía y de la población peruana? Eso es por un lado. La segunda parte menciona que estas marchas también se encuentran por un descontento que tiene la población ante la Policía Nacional del Perú, la cual es una institución que, lamentablemente, por altos mandos se han visto coludidas en diferentes acciones de corrupción. Entendiendo esto y comprendiendo que la Policía Nacional del Perú es un ente que debe proteger a la ciudadanía, ¿qué propuestas tiene usted para reformarla? Pero más allá de lo general, lo específico, ¿cómo lo reformaría esta institución? Esos son nuestros 2 puntos. Con todo gusto. Fíjense, muchachos, de estos temas estamos viniendo a hablar, estamos hablando hace mucho tiempo. No se olviden que no es la primera vez que hay fallecidos en marchas. Ya hubo con el señor Merino fallecidos. Resultado, 0. Avances en que esto no vuelva a ocurrir, 0. Y tenemos un resultado ahora con un muchacho que ha muerto y un muchacho que está grave, con la masa encefálica destrozada. No sé cómo quedará. Está en servicios, ¿no?, de cuidados intensivos. Entonces, mira, ¿por qué pasa esto? El otro día estábamos con Karen en la Universidad Católica y yo decía, varios de estos temas los estamos hablando desde el siglo pasado. Y no hay solución. ¿Por qué no hay solución? Porque los que han entrado al poder están absolutamente descalificados y todos los presidentes investigados por corrupción y por ineficiencia, por violación de derechos humanos, porque no han entrado con conocimiento o el compromiso de gobernar. Primera propuesta, tenemos que elegir una cabeza sana que tenga trayectoria para resolver el problema de lo que me dices de las manifestaciones, cómo controlar las manifestaciones y los demás problemas que hay en las políticas de Estado, seguridad, educación, salud, etcétera, etcétera. Tenemos que elegir bien, porque lo he dicho en la Universidad Católica, te traen fórmulas maravillosas, con cifras, ¿no?, mecanismos, ¿no?, reformas, pero los que entran son aventureros y gente que va a ser repartijas. Requisito sine qua non, los que estudian Derecho conocen. Requisito indispensable, elegir bien, porque si no,
todo esfuerzo va a ser nulo. Te van a ir hacen sus planes de gobierno con consultora, bacán, te van a atarantar. Resultado cero. Comienzan a hacer agua, se sientan en el sillón presidencial y no saben por dónde ir. Mira, ¿qué solución le daría? El presidente tiene que estar atento con las antenas bien paradas para ver dónde se va a producir un reclamo social y dónde hay conflictos sociales que pueden reventar. El diálogo es primero. Es el que dirige la casa grande, que es el país. Yo tengo que dialogar antes de esperar que venga una marcha de 20.000 personas como ha habido el miércoles pasado. Tengo que dialogar con la gente. Para eso necesitas pues experiencia política. Yo estaba en Puno cuando lo mataron al alcalde de Ilave. Lo acusaron de malos manejos hace años, capaz eran más chicos. Y le dijeron, se ha robado, y los aymaras no ven visiones. Claro. Y el alcalde no fue a responder, se escondía, lo agarraron un día y le dieron tal golpiza que lo mataron. Antes de eso yo fui a hablar con los aymaras, sin seguridad y sin nada, porque yo era parlamentario. Pedían una comisión de alto nivel del gobierno. Yo pedí al gobierno de Toledo en esa época que vaya una comisión de alto nivel. Nunca fue. Pero yo entré a dialogar con los aymaras, sin seguridad. El diálogo es fundamental. Me recibieron, escucharon, porque si hubiera ido a la comisión, no hubiera pasado nada. Entonces, el diálogo es importante para prevenir y anteponerse a los conflictos. Ahora, si viene la marcha, hay formas como en Brasil, no te olvides, en Brasil hubo una gran manifestación antes del gobierno de Lula, se metieron hasta el Palacio Legislativo. Resultados, ni un solo muerto. Porque la policía es absolutamente profesional de evitar los muertos. Hay que respetar los derechos. Y hay mecanismos profesionales como controlar. De tal manera que yo creo que así se debe gobernar. Carlos, por favor. Doctor, nuevamente saludarlo. Yo tenía una pregunta porque ese tema de la seguridad es indisociable de la política, ¿no? Es cierto que si es que hay muertos, si es que la policía no se reforma aún, es porque la cúpula que se encuentra en el poder actúa con indiferencia, no quiere hacerlo, mira hacia otro lado. No es una cuestión técnica, sino más bien muchas veces de ética o de moral, ¿no? Entonces, yo lo he seguido en sus intervenciones parlamentarias hace años y he visto cómo es que era parte de ese grupo reducido, muy reducido en el Congreso, que, luchaba, ¿no? O intentaba que se tomen las decisiones más éticas. Sin embargo, también he visto que hace poco su bancada lo habría abandonado, ¿no? Lo desconoció como candidato a la presidencia y se unió a este club de la cúpula, ¿no? Entonces, lo cierto es que ya sea la reforma de la policía, ya sea las decisiones que se tomen a nivel de gobierno, no dependen de uno, por más ético, por más moral o por más que siempre tengas esta vocación de servicio, sino que es una decisión colectiva. No tienes que dialogar, consensuar, tomar una decisión. Entonces, justamente allí reside la importancia del partido. ¿Cómo es que usted o qué mecanismos tiene para garantizar que esta vez su partido sí sea un partido de verdad, de honradez, sobre todo en un contexto en el cual es bastante fácil ir hacia el individualismo, una sociedad tan erosionada en temas de valores éticos? ¿Qué mecanismos, cómo es que usted garantiza eso dentro del partido que es actualmente la casa, ¿no? Porque si la casa no está limpia, una vez se llega al poder, no se va a poder. No, sí, buena pregunta. Bueno, como digo, primero la cabeza sana, porque si la cabeza está podrida, lo del cuerpo no va a funcionar. Uh-huh. Y segundo, elegir bien. Cuando tú eres un hombre positivo, que tiene trayectoria, o una mujer positiva, que tiene trayectoria, tú eliges bien, pues. Vas a elegir bien al jefe policial, al ministro de Economía, y les vas a dar ciertas pautas y ciertas metas. Por ejemplo, a mí me decían, oiga, han llamado a los presidentes del plan de gobierno a dialogar aquí en el Acuerdo Nacional. Hay una institución, ustedes saben, que se llama Acuerdo Nacional, donde se discuten las políticas de Estado, con todos los gremios empresariales, partidos políticos, hasta las iglesias. ¿Quién tiene que estar ahí? No solamente el presidente del plan de gobierno del partido,
sino el candidato presidencial. Porque no son los asesores los que te van a decir a ti lo que vas a hacer. Es el presidente, dentro de su mirada política y dentro de su conocimiento que tiene que decir, se hace esto, esto y esto. Y es el presidente el que tiene que elegir a las personas, de acuerdo a la convicción política que tenga. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. No garantizas hasta al 100%. Puedes decir, no, este señor no se va a equivocar nunca de elegir a un jefe policial, por ejemplo. No garantizas, pero si tú tienes las cosas claras, que estás haciendo hacer un servicio, vas a elegir a las mejores personas. Y si alguien te falló, si alguien te traicionó, el mismo presidente lo tiene que sacar. No esperar que renuncie, o no esperar que se venga un tole-tole en las mineras, o en los gremios comerciales, o en los gremios pensionistas. Ve que no hay resultado, los tiene que cambiar. Pero mucho hace la voluntad política del gobernante. Y es el gobernante el que tiene que saber qué hacer en su país, no los asesores. Porque si el gobernante no sabe, los asesores que a veces representan intereses privados y corruptos, en un Estado que está penetrado en el Perú por la corrupción, lo decía, la política gris. No me van a decir que no hay corrupción. Miren lo que preguntaba tu compañero. ¿La policía está penetrada por los corruptos? Claro que sí. No podemos cerrar los ojos. Pero sí, el monstruo decía que le avisaba a la policía para que se cambie de escondite, la policía del Perú. En Juliaca, en Puno, en mi tierra, había 7 efectivos policiales que fueron a asaltarla a una señora que era empresaria y los agarraron. Ahora, ayer o anteayer, 2 policías violando o teniendo acto sexual con chiquitas de 15 y 16 años con las cuales no puedes tener relaciones sexuales, estás cometiendo delito. Fíjate si no es necesario ahí elegir bien de acuerdo a la trayectoria del policía para designar un buen jefe policial. Don Johnny, y ahí comienzan las cosas y después que venga la parte técnica, ¿no? Sí, un poquito tratando de ir en la lógica de lo que nos preguntaba Carlos también. Pero mire, ¿no? Tenemos un poder ejecutivo que necesita un número importante para gobernar, pero además usted lo ha vivido ya desde el Congreso. Además uno puede tener muy buena voluntad, ¿verdad? Y creer que las cabezas más o menos que uno podría elegir, claro, podrían más, pero primero, bueno, mire, la corrupción de pronto ya nos revienta cuando le sacan una denuncia a alguien, ¿no? A veces es tan complejo, ¿no? Pero quiero ir a 2 temas que usted ha mencionado porque me parece importante. Uno es, usted dice, vamos a intentar que ante una protesta prevenir, pero el Sistema Nacional de Conflictividad Social, si es que este ya se aprobó, o cuando menos está en la presidencia del Consejo de Ministros, y tiene una serie de complicaciones para la oficina poder llamar, digamos, la oficina de la PCM, llamar a las otras oficinas y promover un diálogo articulado. Y además también responde a ciertos intereses, como usted ha mencionado. Pero, ¿cómo usted desde el Ejecutivo podría ver o mejorar ese sistema, pero además evitar las situaciones que finalmente están conllevando en los últimos años a fallecidos en las marchas? 1. Y 2, usted habla del Acuerdo Nacional. Usted lo ha visto como congresista, pero el Acuerdo Nacional, con el respeto de los gestores y de los consejos que existen en el Estado, no son acuerdos vinculantes. Es decir, nos podemos sentar, podemos conversar, pero tampoco pasa nada. Es mi apreciación como Karen López Tello. Pero, nuevamente, y final, ¿qué pasa con los políticos que llegan, tienen su plan de gobierno y lo pueden tirar a la basura? ¿Qué está fallando en ese sistema? Lo escuchaba el otro día en Aula Magna usted decir, yo conozco el monstruo por dentro. Así que quiero focalizarme en esas preguntas porque usted tendría que decirnos entonces el cómo. Usted además ha estado ya 19 años en esa ruta. Díganos cómo haría. Bueno, mire, lo que dice, llegan los gobernantes con plan de gobierno y lo tiran a la basura. Es que no van con plan de gobierno. Eso quiere decir que no tienen plan de gobierno. O no lo conocen su plan de gobierno hecho por, entre comillas, técnicos. No tienen plan de gobierno. Uno tiene que hacer su plan de gobierno, obviamente, ¿no? Repito, insisto, la condición de la persona que va a gobernar es indispensable. Si no, todo plan de gobierno es basura. O sea, tiene que ser una persona
que sepa gobernar y que tenga las condiciones para hacerlo. Plan de gobierno también. No, yo te decía, si a mí me llaman al acuerdo nacional, aunque no sea vinculante los acuerdos, yo voy como candidato. Porque yo tengo que responder y tengo que estar empapado de lo que necesita mi país. Yo voy a mandar. Ministro tal, ministro cual, haga esto o el otro. Yo voy a decir, porque yo conozco mi país. No es al revés, que los asesores le dicen al presidente qué va a hacer, pues. Eso se lo trajo abajo, por ejemplo, al presidente Castillo. El presidente Castillo dijo, bueno, leer esto. No sabe que estaba poniéndose la soga al cuello. ¿Usted cree que fue así? Obviamente, el señor no es abogado, no es jurista, no es nada, y de pronto le dan un papel para que lea, no sé si él sabría digamos, la repercusión de eso, y este sistema que nos está gobernando corrupto y todo lo demás, se lo trajo abajo en horas. ¿Por qué? Porque el presidente no conocía cómo gobernar un país. Eso es fundamental. Entonces, pongo en práctica. Yo tengo que conocer las políticas de Estado. Es decir, yo voy a hacer en transporte esto. En tecnología tengo que comprar un satélite de telecomunicaciones para los jóvenes de mi Perú y para la educación pública. En el campo tengo que poner plantas de procesamiento para el cacao, para el café, para la alpaca, para la quinoa, acá, acá y acá. Yo lo voy a decir. A mí nadie me va a decir, oiga, señor presidente. No, señor. Yo voy a orientar, porque yo soy el que va a monitorear ese barco. Los otros van a ser gente que nos va a apoyar. Si adelante, por favor. Quizás un poco regresando a la pregunta que hicimos que formulamos como grupo, era la protesta, si bien se puede conversar antes, ¿no? La protesta es un derecho constitucional, entonces es legítimo y se debe salvaguardar toda la vida, principalmente de las personas, y en ello, ¿cuáles son si pudiera dar una respuesta más directa, ¿no? De cómo se va a salvaguardar, cómo se va a hacer cumplir este derecho en manifestaciones, sobre todo de cara al trato de la policía, ¿no? Más allá de las cabezas, vemos policías que están en las marchas. Hay el grupo Terna, se ha encontrado el policía que ha matado a este compañero en la marcha, ha sido un policía infiltrado. Entonces, cómo se ve la reforma policial? Si es que va a haber una reforma policial primero, claro que sí. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a cambiar esto institucionalmente, más allá de las cabezas o no? Institucionalmente, ¿qué se va a cambiar para que no se repitan estas situaciones? Bueno, lo que tiene que hacer en una manifestación, como sucede en otros países, que nos llevan un poco más pues, en el sistema democrático, respetan más las libertades y los derechos. La policía no puede ir armada pues, a las manifestaciones. No puede ir armada. No puede estar infiltrándose gente entre los manifestantes para desprestigiar la marcha. Tiene que ser un cuidado sincero, transparente. No te olvides que para que sea un gobierno verdaderamente democrático hay varios elementos. Y esos elementos hay que ponerlos en práctica en esto. Transparencia, rendición de cuentas. Dentro de la transparencia está esto. La policía no puede ir a infiltrar a gente con armas. Tiene que estar cuidando ahí. Eso lo dicen los mecanismos, los principios para que sea un gobierno democrático. Transparencia en el trabajo de la policía, cuidar que ahí no puedan suceder hechos extremos. Pero si eso es básico, eso solamente es una cuestión de gestión. Jefe policial ya sabe que ahí no van infiltrados, no van con armas y siempre van a cuidar a los ciudadanos. Se acabó. Hay cosas, distinguidos muchachos, que en el Perú no necesita leyes. No necesita grandes elucubraciones y sesudos pensamientos para hacer que la gente viva mejor. No. Como explicaba, creo, en la aula magna de la Católica, si tú estás acá en la calle, acá en Bolognesi, y tienes un policía en la esquina y otro 3 cuadritas más allá, viene un sicario y atenta contra tu vida, a ese sicario lo van a agarrar. O el sicario no va a golpear, porque sabe que hay un policía allá y otro allá. Pero si no hay nadie, el sicario va a hacer lo que le da la gana, porque la autoridad no está en la calle. No está el Estado en la calle. Fácil. ¿Necesitas ley para eso? No. Simplemente gestión. Hay 135.000 policías en el Perú.
Pero la cobertura es ineficiente. Ponen policías donde no deben estar y no ponen donde deben estar. ¿Se necesita leyes para eso? No. Que sea gente que sepa y que la cabeza... Es como en la casa, tu papá está mirando qué estás haciendo, si estás yendo a la universidad o no, si la mamá está haciendo esto, cómo tiene que ayudarla, etcétera, etcétera. Igual el jefe de Estado. ¿Qué está pasando en la calle? He pasado por acá y no hay policía. A ver, señor ministro, ¿qué está pasando acá? Así se gobierna. Don Johnny, el problema de la policía es más profundo, ¿no? Porque Sí, no sí. solamente es un tema de redistribución o reubicación. Los 135.000 No, está muy no, por no, abajo. no, pero si pones la autoridad en las calles, más allá que hay que descontaminar esa policía, los jefes policiales corruptos los tiene que sacar, que en las comisarías tienes que ver que no haya corrupción, sé que hay más problemas, no es una cuestión solamente de redistribución, pero lo que te digo, lo que preguntaba él y lo que dicen, no, en las calles, si la autoridad no está, el Estado no está, la criminalidad se apodera de las calles. ¿Qué tienes que hacer? Que el Estado esté, pues, en todo ámbito de cosas. En todo ámbito de cosas, el Estado tiene que estar. Lo que pasa es que este sistema quiere que no esté el Estado, que el Estado sea chiquitito para tomar poder de todo, ¿no? Vamos a dar el pase a Angie desde Ica. Angie, muy buenas tardes. Bueno, señor Lescano, buenas tardes. Soy Angie Mendoza, de la Universidad Tecnológica del Perú, en la región de Ica. Junto a mi equipo hemos elaborado una pregunta orientada a un tema de suma importancia. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hasta agosto del 2025 se han registrado más de 113.000 denuncias por violencia familiar en los centros de emergencia mujer. A pesar de que existen diversos programas y estrategias implementadas por el Estado, las cifras siguen aumentando, lo que refleja que las políticas actuales no están logrando resultados sostenibles ni un verdadero cambio estructural. ¿Qué propone usted para que las políticas contra la violencia de género sean realmente efectivas y sostenibles en el tiempo? ¿Y cómo garantizaría su articulación entre los distintos niveles del Estado para que las soluciones prácticamente no queden solo en papel? Sí, muchas gracias. Interesante la pregunta. Es otro tema, violencia familiar. ¿Por qué sucede la violencia familiar? A ver, fundamentalmente contra la mujer y los niños. Porque la mujer no está empoderada. Ya, hemos escuchado eso siempre. Hay que empoderar a la mujer, dándole derechos, participación política, facilitarle su actividad. Está bien. ¿Alguito se ha avanzado? Sí, ahora hay un buen número de mujeres en el Congreso, etcétera, 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 en los cargos públicos, consejeras y regidores. Pero empoderar a la mujer quiere decir que se dé independencia dentro de la casa, esencialmente. ¿Y cómo le das independencia y autonomía a la mujer como un elemento fundamental en la casa? Que tenga su economía propia. Porque muchas mujeres se quejan porque dependen del marido para sostener a los hijos. Y a veces tienen que soportar una serie de vejámenes. Si yo, como Estado, consigo que la mujer tenga su propia economía, esa mujer no va a resistir pulgas, va a denunciar y lo va a poner en su sitio al marido. Yo hice una propuesta, que dijeron, no puede ser, esto es una cuestión demagógica, ¿no? ¿Cuál es esa propuesta? En muchos países, distinguidas chicas que están acá, a sectores fundamentalmente pobres, postergados, que no son de pensión 65, no es el programa de pensión 65 que le dan a los viejitos una cantidad enorme, sino a las mamás de sectores populares, el Estado les paga un bono, yo diría una remuneración, porque es trabajo efectivo más difícil que el trabajo en la oficina, pero es trabajo. Ese trabajo no se valora, no se está valorando, y es un trabajo importante porque ahí se forman a los futuros ciudadanos. Yo propuse y voy a proponer en mi plan de gobierno que a esos sectores populares, comenzando por los sectores más pobres, se les pague a las mamás un bono, una cantidad de dinero para que tengan independencia. No hay plata, si hay plata. Si hay plata. ¿Cómo que no hay plata?
Entonces, ¿cómo le exoneran impuestos a las agroexportadoras? ¿Cómo le exoneran impuestos a las grandes mineras? ¿Cómo les aumentan los sueldos, no sé, pues a los militares para que cobren los que están en el Congreso? Cobran pensión y cobran remuneración. ¿Cómo les dan pensión vitalicia? Si hay plata y los impuestos y los productos de los recursos naturales sirven para que la gente viva mejor. Si a esa mujer yo le doy su economía, esa mujer va a tener la posibilidad de quejarse, de denunciar y ya no depender del marido. Es una de las propuestas, por ejemplo, que hago. Segunda propuesta, la educación en el Perú. Por ejemplo, yo voy a los colegios públicos y a todas las convocatorias de las APAFAS solamente van las mamás. Nunca van los maridos. Nunca van los hombres. Entonces, yo, aparte de decir, tenemos que mejorar la educación pública, para la educación básica, primaria y secundaria, por ejemplo, yo tengo que entrar a las casas a comenzar a educar. Y los padres de familia, los cabezas, tienen que ir a las reuniones de las APAFAS para decir, señor, usted no puede hacer eso por más que sea hombre, no puede usted hacer esto con la mujer. Capacitarlos. Eso no se va a cortar de la noche a la mañana, porque a veces hay una idiosincrasia, y esto que tenemos que levantar poco a poco. Pero vas a comenzar a decirle a la gente que qué puede hacer en la casa y qué no puede hacer en la casa. Y para eso tienes que invertir. Claro que sí. Pero fundamentalmente para darle poder a la mujer. Y eso pasa por la cuestión económica. No se olviden. No se olviden, porque yo soy puneño y sé cómo mis paisanas a veces iban, yo era abogado allá y decían, me está haciendo el otro. Y decía, lo tenemos que hacer, a reprender ahí, castigar. Y después decían, no, doctor, ya no vamos a hacer nada porque depende mucho, se va a enojar conmigo, mis hijos y todo lo demás. Entonces hay que empoderar a la mujer, pero desde el punto de vista económico. Y otras medidas más, ¿no?, que se puedan dar. Adelante, por favor. Tenemos preguntas del C presencial. Bienvenidas las preguntas. Gracias. Bien, de acuerdo a lo que usted mencionaba, ¿usted se comprometería a poder institucionalizar un posible sistema nacional de cuidados que reconozca el trabajo de las mujeres dentro del hogar, dentro de los sectores populares? Porque bien es sabido de que la economía no se mueve sola, la economía es sostenida por el trabajo de las mujeres dentro del hogar. Y por otra parte, también respecto a lo que mencionaba acerca del empoderamiento de la mujer, por un lado, la violencia no surge necesariamente porque las mujeres no nos podamos proteger, también existe un sistema que induce a la violencia, ¿verdad? Entonces, por esa parte, cómo también fomentamos de que los hombres también dejen de ejercer violencia, de que el sistema también no atienda las denuncias, de que las comisarías dejen atrás este tipo de cultura machista, y cómo desde el Estado, desde un gobierno, se puede institucionalizar políticas que promuevan de manera efectiva una cultura que vaya en contra de forma directa de la violencia contra la mujer y de la cultura machista que está bastante arraigada dentro del país. Bueno, acabo de decirles, yo tengo que llamarlos a los papás, pues, a los hombres de las familias. No hay otra forma. Yo tengo que meterme como Estado a la casa ya un poquito. Antes, no se olviden, decían, oiga, pero el marido la está obligado a tener relaciones íntimas a la mujer. No se puede intervenir, hermanito, porque son situaciones privadas. No podemos intervenir. Eso ha ido cambiando con el tiempo. Y ahora eso es violencia familiar. Y el Estado ya se ha metido a la casa porque hay esa experiencia negativa. Te tienes que meter más a la casa, pues, ahora, el Estado. Y tienes que decir, bueno, señor, usted está haciendo esto, tiene que venir a la reunión. Y tiene que estar acá, escuchando las charlas en la PAFA. Porque en las APAFAS están los papás de los colegios, en las asociaciones de padres de familia de los colegios. No hay otra forma. Eso no es por arte de magia. No puedes hacer programas si no entras a la formación de los padres. Lo tienes que hacer. Pero yo creo que uno de los fines, tú puedes defenderte, porque tienes recursos, eres universitaria, gracias a Dios, pero hay gente, una gran mayoría, que no lo puede hacer. Que tiene miedo, porque el sistema, como no es eficiente, tiene miedo ir a denunciar. Bueno, ¿sí? Y, bueno, voy a meterme a la casa, no solamente para capacitar, sino para darle los medios a las mamás, no para darle una limosna, no. Estoy reconociendo su sacrificado trabajo desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche esa mujer. ¿Qué de demagogia hay ahí? Absolutamente nada.
Y ya lo están haciendo en otros países. Y eso empodera a la gente y da condiciones mucho más eficientes para que no haya violencia dentro de la casa. Eso es. Adelante, por favor, la siguiente pregunta. Y de ahí pasamos. Ok, usted menciona sobre bonos, por ejemplo, ¿no? Hacia las mujeres que en todo caso no dependen de sus maridos. Pero fuera de ello, y lo digo también personalmente, porque en mi caso particular, no solamente somos estudiantes acá, sino también muchas veces apoyamos, en este caso, a las compañeras universitarias para poder denunciar. Y lo digo así también porque no solamente es una cuestión de que dependemos económicamente, sino el problema, y también ahí quiero recaer, que nosotras denunciamos, pero ¿cómo ahí podemos tener la seguridad de que justamente van a aceptar nuestra denuncia? Porque fuera de ello, ahí recae la desconfianza. Denunciamos y no hay seguridad de que nuestra denuncia proceda. Y más que eso, incluso no nos reciben nuestra denuncia. Y ahí también recae la desconfianza también de las mujeres que dependen económicamente de su marido. Y por eso también no denuncian. Mira, a ver, nosotros tenemos la mentalidad, los peruanos. Mira, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué hacemos con los criminales, los sicarios? Pena y muerte. Pena y muerte. Como si fuese la panacea de la solución, que lo mates a uno y automáticamente después no van a haber ningún delincuente. Falso. Falso de toda falsedad. La pena y muerte, donde se ha presentado, digamos, las medidas de pena y muerte, no bajan la criminalidad. Los delincuentes siguen cometiendo violaciones, sicarios y todo lo demás. No sirve. Retirémonos de la Corte Interamericana para poner la pena de muerte. ¿Cómo? Si la Corte está sirviendo para defender los derechos de la gente que este Estado corrupto no protege. Estamos acostumbrados a decir, demos esta solución después del daño. Estamos acostumbrados a eso. Es decir, estamos esperando el daño, la violación, esto, para decir, ya, tenemos que poner la denuncia. No, ese no es el problema. Así no se gobierna. Esa es una cuestión reactiva. Es decir, yo tengo que priorizar que ese daño no llegue. Que no llegue. Claro, yo tengo que mejorar el sistema de denuncias, que lo atienden mejor, que un Estado más eficiente, va a depender del Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto? Y tienes que poner personal calificado, y el que no funciona, fuera, señor, y se cambia. Pero fundamentalmente tienes que, frente a la violencia de la mujer, frente a la violencia familiar o en las calles, prevenir. El Estado tiene que evitar que el daño ocurra. ¿Y cuál es la forma? De llamarlo al marido, a los hombres, y decir, señor, esto se tiene que hacer en la casa, usted no puede hacer esto, y darle mayores herramientas a la mujer. Nosotros tenemos que dar seguridad ciudadana a la gente y seguridad familiar, y eso es prevención. Después del daño, así lo piques en pedacitos al marido, ya está cometido el daño. Don Johnny, pero acá ¿No es el cierto? Ministerio de la Mujer incluso lo quieren fusionar. No, pues, pero por eso te digo. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué haría usted en su gobierno? Yo no voy a hacer ni... Mira, acá, ya, bueno, voy a repetir nuevamente. Muy cortito porque tenemos que pasar Sí, a no. preguntas. El problema del Perú no es nos tener esperan un ministerio. ratito el panel virtual, Sí. por favor, ahorita entramos con las preguntas, por favor, El don Johnny. problema del Perú no es decir, tengo un Ministerio de la Mujer, lo cambio, le pongo tal nombre, hago 10 ministerios. No, señor. El problema del Perú, muchachos, es la calidad de personas que están llegando al gobierno. Ese es el problema. Repito, ¿cuántos expresidentes están procesados por corrupción que no han hecho nada? Toditos. No es problema de ministerios, de qué nombre, qué organización. Eso no es el problema. El problema es quién llega al poder, qué congresistas llegan al poder. Se farrean el poder, destruyen el poder. Tienen diagnósticos y tienen formas como conducir un ministerio, no les da la gana de hacerlo porque están ahí para otras cosas y no para servir su pueblo. ¿Por qué? Porque el problema es de personas.
No es de leyes, no es de nada, es de personas en este momento. Eso es. Casi todos los presidentes, creo que uno de ellos no. Sagasti, creo que Sagasti. Pero los otros que han sido elegidos, todititos están procesados. Adelante, por favor. Justamente quiero volver a tocar el tema de la violencia hacia la mujer, que es muy importante justamente abordarlo. Y el tema de prevención es relevante, como usted lo acaba de mencionar. Ahora, quiero hacer un hincapié en que está bien poder trabajar con los padres de familia, porque allí también dentro de la familia se ejerce violencia. Y considero al mismo tiempo que es necesario no solamente ver el grupo de la familia, sino ver la educación. Porque recordemos que las personas que ejercen la violencia, los hombres violentos, son productos de un sistema educativo que los forma de esta manera. Y dentro de esto, en los últimos años, justamente, ha salido la propuesta de la educación sexual integral, la cual, porque la mayoría lo cree de esa forma, no solamente es hablar de relaciones sexuales y métodos anticonceptivos, sino se toca el tema de género mucho más horizontal y se habla de diferentes roles, lo que tiene la mujer, lo que tiene el varón. Y esta educación sentimental considero que es muy importante para que la violencia desde la misma educación se vaya quitando. Esto obviamente es a largo plazo, pero quisiera saber, como medida preventiva, si usted tomaría la educación sexual integral para estos roles. Claro que sí, eso de cajón, pues. ¿No? Sin educación no puedes hacer nada, ¿no? Si no tienes educación no puedes hacer nada. Gran parte de lo que estamos viviendo es falta de educación. Gran parte de nuestras desgracias, falta de educación. Claro que sí, yo creo que eso es indispensable. Por ejemplo, yo les diría, en eso que tú indicas, les diría, oiga señor, mamá, papá, no dejen con el tío a la guagua, no dejen con el primo, no dejen con el hermano, porque varias veces de las agresiones sexuales que hay es de los mismos parientes. Hay que decirles, porque a veces la mamá por el trabajo no se da cuenta. Entonces el Estado le tiene que decir, soplar. Todas las propagandas que salen en los avisos comerciales de los grandes canales de televisión, pura basura. Y no les dicen esos mensajes a la gente, que tienen que ver con su vida misma. Claro que tienes que decirle, porque la mamá a veces está yéndose con su carretilla a trabajar y la deja con el primo a la guagua. Y luego esa guagua se ve, ¿no?, vulnerada y perjudicada. Pasamos ahora al panel virtual con Ruth Garro. Bienvenida, Ruth. Muy buenas tardes, señor Johnny Lescano. ¿Cómo Bueno, está? junto a mis compañeros, bueno, yo soy de Lima, provincias, de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Hemos planteado una pregunta en cuanto al eje de salud. Sabemos que en el Perú muchos hospitales continúan funcionando con equipos obsoletos o insuficientes, mientras que en las zonas rurales también las personas deben recorrer largas distancias para poder encontrar un centro de salud, enfrentándose además a demoras excesivas para poder obtener una cita médica o recibir atención especializada. Frente a esta realidad que vulnera el derecho a la salud, ¿qué políticas y acciones concretas implementaría usted en un posible gobierno para poder mejorar la infraestructura, modernizar el equipamiento y garantizar sobre todo una atención médica oportuna, eficiente y equitativa para todos los ciudadanos? Muchas gracias. Miren, yo les cuento una cosa, chicas y chicos. Y esto comienza, su raíz, obviamente, en salud y educación hay un fuerte impacto político. Y les cuento, la Constitución de 1979, la anterior a la que está vigente, decía, la salud y la educación la garantiza el Estado. La garantiza el Estado. Es decir, quien debe dar salud y educación buena es el Estado. La Constitución del 93, con esa visión neoliberal de que todo lo hace el mercado y el Estado debe desaparecer, que es una cuestión, bueno, de injusticia total y de mercantilistas, cambió todo eso y dijo, el Estado facilita el acceso a la educación y salud. Han visto en épocas de la pandemia, 10.000 soles cobraban por día en las clínicas para salvar la vida. Ese es uno de los problemas. Entonces, yo tengo que regresar
a ese mandato filosófico y político de la Constitución de Nivel, donde yo, Estado, tengo que garantizar la educación y la salud que hablaba su compañero. Justicia social. Y tengo que invertir con justicia social, lo que decía Karen. Economía social de mercado, pero con justicia social, para que la gente pueda atenderse. Tengo que hacer eso, tengo que invertir. Decía, no hay equipos o están obsoletos, tengo que cambiar todo eso. Un gasto pues, pero la gente va a vivir mejor, la gente se va a curar mejor. ¿O para qué está la plata de los peruanos? Para hacer los lobbies y pagar los millonarios sueldos a los burócratas de algunas entidades, de los organismos reguladores. No, es para que la gente viva mejor. Tengo que equipar. Y otra cosa, a ver, cuestiones operativas, porque a mí me gustan las cuestiones operativas desde el día siguiente. Señores jefes de hospitales públicos, de salud y el MINSA, ustedes tienen que atender mañana, tarde y noche. Horarios Consultas rotativos. y operaciones. Horarios Sí, rotativos. no, todo. Mañana, tarde y noche, ustedes me atienden. Corrido. Si hay gente que no va a poder venir a Lima porque requiere un especialista, equipo de médicos se van al norte y operan 5 días. Y se acabó. ¿Se puede hacer? Sí. Señor Lescano, usted va a hacer trabajar más a los médicos y si capaz después de 8 horas. No importa, yo les voy a pagar horas extras, conforme a ley. Y hay una brecha de recursos humanos que habría que ver. Ya, especialistas, claro, pero se va a hacer eso, no formar médicos especialistas. Don Johnny, pasamos a la siguiente pregunta y ahí Con todo vamos gusto. profundizando, por favor. Adelante, por favor. Buenos días con cada uno de los presentes y con señor Lescano, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Formulaba una pregunta más económico, basado en la realidad de lo que estamos pasando actualmente los peruanos. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, 7 de cada 10 trabajadores en el Perú se encuentran en informalidad, es decir, alrededor del 70% de la población ocupada, lo que equivale pues, a más de 12 millones de peruanos que se encuentran en esta situación, lo cual implica que una gran parte de estos trabajadores no accede a beneficios laborales, a vacaciones pagadas, compensación por tiempo de servicios, seguro de salud, ni aportes a un sistema de pensiones, ya sea AFP o ONP. De entre los sectores más afectados, actualmente se encuentran los agricultores, los conductores, los vendedores ambulantes, los técnicos independientes, y muchos jóvenes de carreras universitarias, técnicas que salen cuando son egresados, a veces no encuentran, es decir, la oferta es mucho menor que la demanda laboral, ¿no? Cada uno de estos grupos en sí enfrentan barreras distintas. ¿Para qué? Para incorporarse al mercado formal, lo que requiere sus respuestas y políticas diferenciadas. Y en consecuencia de todo ello, señor Lescano, tanto el desempleo como la informalidad continúan siendo desafíos estructurales que limitan en sí el desarrollo económico y social de nuestro país, afectando las condiciones de vida y las oportunidades de millones de peruanos que actualmente estamos viviendo. Frente a ello, la pregunta es siguiente, señor Lescano, usted como candidato, como político, como peruano, viviendo entre los peruanos, que conociendo la realidad problemática de todos los peruanos, ¿cuál es su visión de usted, su plan estratégico para luchar contra esta realidad, lo que es la informalidad y el desempleo que afecta bastante a los peruanos? En pocas palabras, ¿cuál es su solución firme, su propuesta para que todos los peruanos digamos que sí, el señor Lescano se merece nuestro voto, nuestra confianza? ¿Por qué? Porque va a fomentar un mercado laboral más formal, más justo y con oportunidades reales de crecimiento para todos los peruanos, porque los peruanos no queremos subsistir, queremos también mejorar nuestro nivel de vida, incrementar nuestros ingresos y no queremos simplemente hacer cachuelos, no queremos llevar a nuestra casa. Eso sería la pregunta. Sí, muchas gracias. La pregunta también interesante. Y bueno, voy a comenzar diciendo lo siguiente. ¿Por qué no paga impuestos si uno se convierte en informal? Porque no recibe nada del Estado. El Estado es ineficiente. Si yo veo que hay un Estado eficiente y me da buena salud, buena educación, buenas condiciones laborales, etcétera, etcétera, yo pago mis impuestos. Me da buenos policías que están acá, pago mis impuestos. Lo que pasa es que me ha demostrado este Estado que no me da nada y me quita plata y pago el impuesto por gusto.
tengo que en inicio hacer ese Estado eficiente. Pero repito, tiene que elegir una buena cabeza, si no, por gusto. La situación va a ser de informalidad. Más del 70% de la actividad económica en el Perú está en informalidad. Entonces, primero tengo que el Estado de inicio decirle, mire, estoy haciendo esto y necesitamos su ayuda. No van a ir en masa todos a pagar sus impuestos. Poco a poco se va a crear esa conciencia viendo un Estado eficiente. Segundo lugar, ¿no? En segundo lugar, yo tengo que regresar al modelo económico de una economía social de mercado con justicia social y productividad. Y aquí me refiero cuando digo productividad. Crear que nuestras riquezas naturales se puedan transformar aquí en el Perú. Ahora somos exportadores de materias primas, muchachos. Todo se transforma afuera y nos regresan ya manufacturados más caros. Y tenemos potencial, claro, litio. Y se hacen las baterías de litio para los celulares y para los carros eléctricos, que ya están en Lima un montón de carros eléctricos. Yo quiero transformar pues el litio acá. ¿Va a dar trabajo? Claro que va a dar trabajo, un montón de trabajo. Programa Majes-Siguas en el sur, un montón de trabajo. El programa Majes-Siguas, que requiere 7.000 millones de soles para inversión, hasta ahora no se mueve. Va a dar trabajo a los agricultores, que el hermano decía. Y van a tener condiciones laborales formales, porque ahí, siendo un programa impulsado por el Estado y concesionado por el Estado, obviamente que se va a exigir el cumplimiento de condiciones laborales y va a haber la posibilidad de tener buenos ingresos. La industrialización del campo. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo hacemos eso? Yo le voy a explicar eso. Los mangos, los tomates, yo recorro el Perú, gracias a Dios, y camino y voy yo manejando la camioneta. Paso por Ayacucho, Abancay, los tomates tirados en la chacra, pudriéndose. Acá no me enchiclayo los mangos, tremendos mangos así. No salieron a botarlo en la carretera los mangos, porque decían, yo lo que se pudran, no. Oiga, ¿eso se puede industrializar? Claro que sí. ¿Yo voy a esperar que el privado se ponga pilas? No, señor, yo lo voy a hacer. Usted, señor Estado, como Estado no puede hacer empresa. Yo sí puedo hacer empresa, señor. La misma Constitución fujimorista dice que cuando no está el privado haciendo empresa en un lugar, el Estado sí puede hacerlo. En áreas donde no está el privado. En esos lugares no está el privado. Yo tengo que hacerlo. Yo pondría, ahí les he dicho, plantas transformadoras de café, cacao, frutas, litio, quinoa, alpaca, papa. Una bolsita de papas Lays, ¿cuánto está? 7 soles. Creo que no hay una papa y media o 2 papas ahí rayadas. ¿Cuánto es la arroba de papa? Que es un costal de papas así. 3, 4 soles. Y si yo pongo plantas procesadoras para que hagan papitas Lays, esa gente va a ganar más. O cuando me vaya a la convención, ¿cuánto sacan el cacao vendiendo el cacao así? 400 soles o 500 soles. Y cuando se transforma, salen 4.000 del mismo quintal de cacao, 4.000, 5.000, 6.000 soles. ¿Va a dar trabajo? ¡Claro! ¿Se va a transformar el país? ¡Claro! ¿Complicado? No. Voluntad política nomás y tener las cosas claras. Don Johnny, damos el pase ahora a Fabián Romero, que nos va a hacer una pregunta sobre el segmento de justicia y derechos humanos. Con todo gusto. Fabián, por favor, bienvenido. Gracias. Bueno, me presento, soy de la Universidad Privada de Tacna. Y ahora en el contexto de la justicia, se sabe que la criminalidad y las extorsiones se han incrementado gravemente. Afectan especialmente a los transportistas en todo el país. Y según datos de la Defensoría del Pueblo, se registran más de 6.100 casos de corrupción en trámite, concentrándose esta en las instituciones del gobierno central. Y referente a esto, ¿cuál considera usted que es el principal problema del sistema de justicia peruano que impide una respuesta efectiva frente a la inseguridad y la corrupción? ¿Qué medidas concretas propone para fortalecer usted la capacidad del sistema judicial y garantizar una lucha real contra la impunidad y el crimen organizado? Muchas gracias.
Sí, bueno, el área de justicia, yo soy abogado, ¿no? Nunca he sido juez ni fiscal, he sido siempre abogado independiente y soy profesor de las facultades jurídicas de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, profesor principal. Y quiero mucho a mis alumnos, a los jóvenes también, porque ahora mis alumnos son vocales de las Cortes Superiores, son notarios y una satisfacción, ¿no? Claro. Y sigo en mi condición de profesor principal. Entonces, el área de justicia es también un área muy difícil, ¿no? No vamos a eliminar eso de la injusticia y reformar la justicia de la noche a la mañana. Bien difícil, tenemos que hacer una... Ahí dicen, no, cuidado, este es un país democrático, hay autonomía en los poderes del Estado. El presidente no se puede meter ahí a sacar un juez y poner otro, porque estaría vulnerando el Estado de Derecho. La división de poderes, que tiene que ver con la vigencia de la democracia. Pero sí puedo dar leyes para mejorar quiénes van a juzgar a las personas, porque hemos visto filibusteros. Por eso esto de la criminalidad con la vinculación al poder que se ha enraizado en el país es muy grave. No se olviden, muchachos, que hay un señor que apellida Inostroza, fugado en Europa, que se le grabó y decía, ¿cuánto quieren pagar en un tema de violación? A ver, ¿cuánto quieren pagar? ¿Quieren que le absuelvan o que le bajen la pena? Nomás depende pues la tarifa. Hablaba con congresistas, hablaba con jueces del Consejo Nacional de la Magistratura antes, que ha sido reemplazado por la Junta Nacional de Justicia, que ahora es lo mismito nomás, es una desgracia. Entonces es una tarea donde tú tienes que coordinar con los poderes del Estado para hacer reformas. Tienes que hacer reformas y poner gente idónea. Hay corruptos y gente que ha falsificado sus tesis que no pueden estar ahí, pues. La ex fiscal de la Nación, la señora Benavides, con la tesis copiada del 80% y que no se sabía dónde estaba la tesis, la encontraron y como fiscal de la Nación. O el señor Tomás Gálvez, que hablaba con los hermanitos que tenían una mafia. Tienes que cambiar ahí, pedirles como presidente, dentro de la división de poder, señor, estos señores no pueden estar ahí. Tienes que demandar, exigir, claro, proponer reformas también, porque el presidente puede presentar una serie de reformas al Parlamento y exigir, porque la gente te va a apoyar. La justicia está hasta el 100. ¿No? Dicho eso, tenemos una crisis política, institucional, tenemos los poderes del Estado que también entran en conflicto y que se junten en estos consejos, sea el Consejo Nacional de Seguridad, ¿no?, que responde a la seguridad ciudadana. Lo veíamos el otro día en Aula Magna. Y el COSEDENA, que responde a la defensa del Estado. Hay algunos precandidatos que dicen que el tema de la inseguridad ciudadana hoy debería ser más bien un tema de defensa del Estado. Pero más allá de la propuesta, el problema es que realmente hay que buscar cómo se coordinan estos poderes y se operativizan esas medidas. Me explico. La presidencia del Consejo de Ministros puede liderar el Consejo de Seguridad. La presidencia puede liderar a través del Ministerio de Defensa el COSEDENA. Pero la verdad es que estos consejos, las cabezas se paran y después podrían no hacer un trabajo articulado, que hablábamos el otro día con un precandidato también, y decían, pero las políticas no se sienten, no se perciben. El gran reto del Estado es la articulación. Podemos sentarnos, como hablábamos hace un rato, en el Acuerdo Nacional, o podemos sentarnos en los grandes consejos, o podemos hacer show todos los días en Palacio Gobierno, que nos filmen sentándonos con las grandes cabezas. Pero ¿y cómo se operativiza ese trabajo? ¿Cómo se articula? ¿Qué haría usted? Porque el crimen se está yendo, bueno, ya se nos fue de las manos. Está impactando en 11 ministerios. Los colegios, en el MTP, perdón, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Producción, las tiendas, los colegios están en virtual, como les decía, las tierras, el Midagri. O sea, podríamos nombrar cómo está involucrado. ¿Cómo va a ser usted, que no tiene experiencia en el Ejecutivo, pero sí en el Congreso? ¿Pero qué le dice su olfato político para si usted sume el 28 de julio, cómo va a articular ello? Porque eso es un problema real y que impacta en el día a día. ¿Cómo lo haría? Bueno, a ver. Yo repito, estos consejos de anticorrupción, de seguridad, lo hemos fabricado desde el siglo pasado.
los AR anticorrupción y todo eso. Nada, cero resultados, puro discurso. Porque yo repito que la situación es cuestión de personas. La política se ha mercantilizado y se ha estado eligiendo en base al poder económico que ha penetrado pues, en los partidos políticos la criminalidad. Entonces, ahora el gran reto es poner manzana buena, manzana que no está podrida. Segundo, eso es sine qua non. Si no pasa eso, por más que articulen, mi estimada Karen, lo que articulen, el Perú se va a seguir hundiendo, porque la criminalidad va a seguir gobernando el Perú. Segundo, nosotros tenemos una ley orgánica del Poder Ejecutivo. Cada ministerio tiene sus funciones y obviamente tienen sus canales de coordinación. Pero la inseguridad es un tema multisectorial. Está bien. No, por eso te digo. Yo tengo que, como presidente, hacer que cada ministro cumpla sus responsabilidades dentro de que la ley ha encomendado. Si veo un ministro de Transportes y yo voy por la carretera que hizo el presidente Belaúnde, la marginal de Cerva, que está puro hueco, ¿de qué me sirve tener un ministro de Transportes con una carretera tan importante, puro hueco? Porque no está cumpliendo sus funciones. Entonces, esa articulación va a depender mucho del presidente de la República. Y dice, señor, aquí hay un desfase. A ver, ¿qué está usted haciendo usted por la seguridad ciudadana con esta situación? No está usted haciendo nada. Cambio fuera. De tal manera que yo creo que esa articulación ya lo dicen las leyes y quien tiene que exigir que se cumplan es el presidente. Listo, pasamos al panel presencial, el sector educación. La última y luego venimos un ping-pong y de ahí lo soltamos. No, ha sido un diálogo muy bonito. Muchas gracias por la invitación. Bien, hace un momento nosotros estuvimos hablando acerca de educación y siempre es tocado, ¿no? El tema de, por ejemplo, nosotros hemos vivido la ley Pulpín, hemos pasado por el tema de la pandemia, acerca de la virtualidad, no virtualidad, un sinfín. También hemos pasado por el tema de la ANR, el tema de los rectores y todo. Y me gustaría saber su opinión, nos gustaría saber su opinión acerca de la reforma y la contrarreforma de la ley universitaria, así como también su opinión sobre el papel que toma la SUNEDU actualmente. Por favor. Bueno, yo he estado con los chicos en 3 marchas con la ley Pulpín. Eran más o menos como la que ha habido el miércoles, ¿ah? Las 3 marchas. Yo he estado en las 3 marchas con ellos porque yo era miembro de la Comisión de Trabajo que denuncié esa ley y que salimos a caminar con los chicos, a marchar con los chicos. En las 3 marchas han sido marchas así seguiditas hasta que finalmente los fujimoristas que impulsaban esa ley para que el joven sea mano de obra barata a favor de los grupos económicos, no se aprobase. Que tengan sus derechos completos, es lo que correspondía. Entonces, obviamente, hemos estado presentes en ese tipo de jornadas en las calles. No había ningún herido, no había ningún muerto, no había ningún impasse, no había ningún enfrentamiento, pero las marchas eran de tal contundencia que el Congreso tuvo que retroceder. Obviamente, eran otros tiempos donde había un poquito más de conciencia. Los chicos están saliendo. ¿Algún problema hay? A ver, ¿qué ha pasado? Sí, pues, sí, tienen razón. Ahora no hay eso, pues. Ahora hay aventureros, mochasueldos y presuntos delincuentes, porque no les interesa un comino el reclamo de los jóvenes. Ahora, en educación. La educación, mira, con la SUNEDU está tomado por un partido que se llama Alianza para el Progreso. Y si tú ves, hay quienes ponen a gente absolutamente allegada de esos grupos. No gente que tenga meritocracia para mejorar la educación superior. Absolutamente no. Ahí eligen, depende de si estás o no con el pacto mafioso. ¿Qué vas a hacer por la educación universitaria? Nada. La han destrozado. No hace absolutamente nada. Todo está politizado, con gente que está en el poder mafioso. Tengo que recuperar, como te dije, yo me voy a hacer cargo de garantizar la educación superior. La básica regular también, pero la educación superior supone fortalecer la educación pública.
Y esa SUNEDU la tienes que reformar totalmente. Y la ley universitaria la tienes que revisar de pe a pa, porque han hecho un monstruito, tan monstruito como la Constitución del 93, que es fujimorista, pero han destrozado para que ellos que llegan al Congreso tengan más poder que el presidente. Ya han dicho un especialista, el Senado va a tener más poder que el presidente. ¿Cómo es esto? Un mequetrefe el presidente, porque si el presidente no les da gusto, le hacen su vacancia y lo votan. Eso no es un país democrático, pues. Un país con equilibrio de poderes. Entonces, yo concuerdo contigo que hay una necesidad muy grande de que en la ley universitaria tiene que hacer muchos cambios y sobre todo el organismo que es la Superintendencia de Educación Superior, eso la tienes que cambiar y tienes que recuperarla porque hay gente que no tiene ninguna condiciones para velar por la buena educación superior. Carlos, y con eso pasamos al segmento del ping-pong. Yo tenía una consulta, doctor. Estoy de acuerdo con el tema de la educación superior de calidad y sé que el primer paso sería deshacer esa captura que existe de esas instituciones que buscan el servicio público. Sin embargo, he notado que está bien el cierre de universidades que no cumplían con esos estándares mínimos de calidad, pero ha existido en el discurso o en las políticas un encubrimiento de la gente que se ha visto afectada, porque es cierto que los exámenes de admisión de las universidades públicas excluyen a miles de estudiantes y no todos también tienen la suficiencia económica para costearse una de estas universidades que quedan en los rankings o que sigan obteniendo el licenciamiento. Entonces, miles de estudiantes de esas universidades no licenciadas han quedado lamentablemente fuera. Y muchos no tienen para costearse esto el título, de la convalidación, del trámite, no se conoce y queda en el aire, ¿no? ¿Cuál es su posición respecto a estas personas que requieren, ¿no?, también un progreso en su vida laboral? Don Johnny, una última pregunta más, cosa que responde 2 por 1 porque ya se nos pasa el tiempo. A ver. No, gracias. Justamente, bueno, agradezco las preguntas que están haciendo todos nuestros compañeros y compañeras y la asertividad al momento de responder. Esta pregunta que voy a realizar engloba todo lo que estábamos viendo y usted que está mencionando la importancia de poner buenos líderes dentro de las instituciones. Eso me parece que todos estamos aquí conscientes de que es necesario. Lo que personalmente me preocupa es saber cómo se va a elegir estos líderes. Y aquí quiero completar bien la pregunta, porque ¿dónde o cuál va a ser la bolsa para sacar a estas personas? ¿Cuál va a ser el sistema meritocrático? Porque podemos decir, hay que poner a los mejores, pero ¿de dónde sacamos a esos mejores? Y también esto lo quiero complementar con el tema del financiamiento, porque ¿qué es lo que sucede? Que los partidos políticos son financiados, obviamente, con millones de soles, tanto por privados a veces, como también por el mismo Estado, para que puedan hacer su campaña. ¿Cómo usted se va a financiar para que ese financiamiento, esa parte económica, no tenga capture incidencia en a quiénes va a poner? Y un cachito con Consuelo, por favor. Era de los chicos que están en el financiamiento. No sé, coincidiendo con mi compañero, usted ha mencionado bastante de que las personas son el problema y que se tiene que implementar a personas de mejor calidad, pero los políticos están de paso, las personas están de paso. ¿Qué proyecto político usted propone? ¿De qué manera se va a financiar? ¿Cuáles son las condiciones que van a garantizar de que usted, si es que llega a ser este gobierno, al momento en el que se vaya, continúe teniéndose una estructura de Estado que sea más estable, que sea más segura? ¿Cómo cambiamos eso? ¿Qué proyecto político usted tiene más allá de cambiar las personas? Ok. Sí, muchas gracias. Voy a comenzar por la última pregunta. Cuando tú dejas un legado, un modus operandi, una forma de trabajar, los que vienen atrás te copian, siguen el camino y tú tienes que estar con cuidado y elegir. Los que tienen que asumir las responsabilidades nuevas van a seguir los caminos de esa persona que ha hecho bien el trabajo. Ya estás formándolo. Aparte de la capacitación política, yo creo que el Estado debe asumir también, más allá de los partidos políticos, una gran entidad de formación política para que entren. Y la meritocracia tiene que ser eso. ¿Quiénes van a aglomerar? Los mejores. Sean de la UNI, sean de la Católica, sean de... Gente buena. Gente buena en la San Marcos. ¿Se va a hacer? Sí. ¿Por qué no? Si eso me va a dar éxito a mí como gobernante.
O voy a poner a mi primito, no, entenado. Dios mío, me estoy yendo ¿no? al abismo. No puedo hacer eso, pues. Veo que es un hombre, un chico bien formado, lo tengo que llamar. Eso va a ser mi éxito. Lo que pasa es que hay otros intereses ahora, pues. No les interesa el éxito del país, les interesa otras cosas. Por eso les digo, la persona, pues, es el termómetro ahora. Yo creo que el kit del asunto, ¿no? Segundo, financiamiento. Yo les voy a contar una anécdota para que vean que eso no incide mucho, o no debía incidir mucho. Bueno, uno se hacen, la señora Keiko Fujimori, no sé cuánta fortuna tendrá, pero le caía platita constante de fuentes bien oscuras, hasta de bancos peruanos, de empresas peruanas, debajo de la mesa. Negocio. Millones. Dice, no, señor Lescano, a veces me venían a mí, yo les digo un poco en privado, varios me dicen, oiga, señor, le estamos trayendo platita, ¿no? Ayudar, ¿cómo es? Usted va a necesitar respaldo. ¿Así? Perdón. Miren, muchachos, eso es falso. Yo he sido candidato presidencial de un partido de años, presidente de Belaúnde, con estructura. Tenían cerca de 2 millones de soles en caja. Yo he gastado, como candidato presidencial, el 2001, 130.000 soles. Y ahí están las cuentas. No me creen. Ni un candidato al distrito gasta eso. Pero yo lo he gastado. 130.000 soles. No he gastado más en mi campaña presidencial. Yo llegaba a un lugar y ahí me esperaba la gente. Me tenía un pollito, un cancachito, unas papitas, un pequeño hostal para que me alojase. Eso de que vamos a responder porque la campaña es inmensa, interés, no, señor. Yo nunca he respondido a intereses económicos de ningún tipo. Soy un hombre que ha tenido independencia siempre y por eso he tenido la facilidad de hablar en el Parlamento. Yo soy un hombre que no me he vendido y tengo la satisfacción de haber salido con mi conciencia bien tranquila. Así que eso de que se necesita financiamiento y que nunca. No me van a ver ni me verán en eso. Yo soy un hombre, les he dicho, de 66 años. ¿Ah? ¿Qué te llevas o qué debía un chico de ustedes que también se van a ir mucho después, obviamente? ¿Qué se llevan? ¿La casa? 2 millones sucios, cochinos, las propiedades cochinas, o te llevas tu conciencia y tu obra y la memoria del pueblo del Perú. Yo he construido mi carrera así. Estoy construyendo mi carrera. No es fácil, pero duermo tranquilo y no bajo la cabeza. Así que eso, el financiamiento conmigo no ha sido problema. Y se puede hacer política buena, eficiente, digna, con muy pocos recursos. Yo, por ejemplo, voy a comenzar a viajar. ¿Con qué? Con mi sueldito de abogado. ¿Se puede? Sí. Agarro mi camioneta, va mi esposa atrás, un muchacho que me va como copiloto y me voy. He hecho ya un recorrido por todo el Perú así. Se necesita grande, ¿no? Otros se van en avioneta privada, o sea, ¿de dónde sacarán pues los recursos? Pero es cierto que también se requiere, en todo Yo, caso, mira, Karen, mucha difusión. No digo que Karen, no, sí. no digo que reciba dinero pero, jamás. sí, Lo no. que digo es que sí va a necesitar más difusión. Bueno, ahora, usted es un Sí, político mira, conocido, es verdad. Karen, hay lo que se llama la franja electoral. Por ejemplo, Ahí hace estamos, poquito claro. he grabado un videíto que me pidió el partido con el cual voy a ir y eso lo van a pasar para las elecciones internas. He grabado en Jaén, yo les voy a contar una anécdota en Jaén, cuando fui candidato presidencial. He hecho 15 videos sobre todas las políticas de Estado en un hotel de Jaén. Dije, ¿ahora con qué hacemos los videos? Dice que tenemos que enviarlo hoy día para que salga a la franja. Había una chiquita que era periodista con unas cámaras acá. Ya, señor Lescano. Yo redactaba, lo memorizaba y lo grababa. Claro. 15. No le ha costado a mi partido ni un solo centavo. No ha habido consultoras, ni empresas de mercateo, de comunicación, nada. Yo lo he hecho. ¿Se puede hacer política con poca plata? Claro que sí. Lo que pasa es que estamos con mitos.
Porque la política en el Perú se ha hecho un negociazo, pues, tanta plata. Han venido muchos a decir, oiga, mire, tengo yo hasta mi avioneta. Ah, qué bueno, señor, le dije, qué bien, póngale al servicio de la ciudadanía, ponga su empresa y vuele a los lugares donde no vuelan las grandes líneas aéreas. Excelente. Yo Don creo que Johnny. el tiempo invertido por jóvenes se tiene que reconocer. Claro que sí. Se le tiene que dar una solución. Y esos jóvenes, obviamente, se han visto perjudicados mucho de sectores populares. Les tienes que dar, pues, algún tipo de solución excepcional, porque se han visto afectados por universidades no licenciadas y que han quedado en la calle. Y la inversión, el esfuerzo, no puedes desconocer. Tienes que hacer algo, ¿no? Ahora, miren, han creado como, no sé, 30, 40 universidades. 30 o 40 universidades han creado. En mi tierra, Puno, han creado como 6, 7, creo. Ya les han puesto la expectativa al pueblo. Entonces, hay un reto de que en esas universidades que van a ser públicas, garantices buena educación. Y tienes que mandar profesores afuera para que se formen. Dicen, no, hay que formarse acá. No, afuera, la educación afuera es buena también. Tenemos que... y traerlos para que enseñen ahí. Garantiza buena educación, como decía la Constitución del 79. Y muchos de ellos, los chicos que están en problemas con las universidades no licenciadas, tendrán que tener facilidades, que están en problemas. Pero dada este otro tema de las universidades públicas recién creadas, ya, no hagas, sácale la parte buena, positiva, que sea un reto para ser universidad pública con calidad, que garantice una buena educación. Y eso no va a caer del cielo. Tienes que tomar determinaciones para ir a formar profesionales, tecnología también, profesores que dicten clases desde afuera y mandar chicos para que se formen. Sí se puede. ¿Se necesitan leyes? No. Gestión, voluntad política, ¿no? Adelante, por favor. Empezamos con la sesión del ping-pong ahora sí. Gracias. Ya, se va a apoyar ¿cómo se llama eso? Actividades distractivas, por ejemplo, que no estén a favor, que el pueblo no es a favor, por ejemplo, el caso de Tía María, que siga habiendo movilizaciones, aunque que siguen intentando destrabar ese proyecto. ¿Se van a apoyar ese tipo de inversiones o se va a preferir lo que indique la población local? No, yo no pienso meter a presión proyectos mineros, porque puede haber muertos, heridos, y donde se puede hacer minería, que se haga, pero donde hay conflicto, yo prefiero la seguridad alimentaria. En las últimas semanas se ha presentado en Loreto una comisión de la verdad para los tiempos del caucho, para esta época sangrienta que tuvimos en el Perú. Esto conlleva un diálogo con los pueblos originarios. ¿Usted que está abierto a colaborar con nuestros pueblos amazónicos y andinos? Sí, claro, yo vengo de Puno. Ahí hay miles de comunidades campesinas y tenemos Amazonía también, comunidades nativas. Es una gran necesidad. Esos son los rezagados, los relegados, los que no están con el Perú, que están los apestados que les dicen, ¿no? Que no, señor. Esos tienen que ser protagonistas también del cambio en nuestro país, de la reconstrucción. Sí, claro. ¿Es sí o no? Vamos. Sí, allá, sí, allá, sí o no. Ping-pong, ping-pong. Ya, conforme, sí. Usted conoce que, bueno, políticamente a veces uno queda solo. Entonces, la alianza política sería con Alanoca, López Chau u otro candidato. A ver, ahora tenemos que ir con nuestra propia fuerza, porque ya no hay posibilidad de alianza de nada. Yo estoy yendo con Cooperación Popular y el partido de Verdad y Honradez. Más adelante, si coincidimos, claro que sí hay que unir esfuerzos con sectores democráticos. Lamentablemente nuestro país es un país sumamente conservador. ¿Usted cree que las personas trans deberían poder cambiar su nombre y género en el DNI de un proceso judicial? Yo creo que sí, ¿no? Porque no puede haber un trans que tiene el aspecto de una señorita o ¿no? Que es su opción, que es su parte íntima, talentoso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Apoyaría una nueva constitución? Totalmente. No puede haber una constitución en dictadura, sino en democracia. ¿Reconocería la eutanasia como una salida para las personas que están en condiciones muy graves de salud? Y yo tengo un conflicto ahí, pero ante el sufrimiento de la gente, yo sí la reconocería. Aquí tengo un conflicto como creyente, pero
pienso que voy a ser gobernante y tengo que gobernar. Don Johnny, 2 últimas preguntas muy a la vena. Un error político. ¿El mío? Claro. A ver, un error político. A veces creer mucho en las personas. Yo llevé 16 parlamentarios y pensé que ellos, por mi ideología y por la ideología del partido, nos iban a apoyar. Y nos dimos la vuelta y nos clavaron el puñal por la espalda. Hay que tomar precauciones ante la situación que estamos viviendo. Yo creo que eso, por ejemplo, de creer mucho en las personas, hay que ser un poquito, digamos, mal pensado, ¿no es cierto?, en política, porque la traición está a la vuelta de la esquina. Un comentario ahí, el Poder Ejecutivo más o menos va a necesitar como 575 personas que son la alta burocracia de los ministerios. Bueno, y ahí están las universidades y los colegios profesionales. No, mi preocupación es, ¿qué pasa si usted en el Congreso ha vivido esta situación que dice que de confiar mucho en las personas, imagínese ahora la cantidad de cuadros? No importa. Mira, a mí me han traicionado y me han atacado fuertemente. Aquí estoy paradito. No me han hecho retroceder ni me han vencido. Cuando uno tiene convicción y fortaleza y aplomo, puede conseguir muchísimas cosas. Si supieras las cosas que yo he pasado en el Congreso, ni te imaginas. Pero muchachos, aquí estamos. Aquí estamos. Un mensaje para los jóvenes, un mensaje final. Bueno, agradecerles lo que están haciendo por el Perú en estos momentos para construir nuestra patria, en las marchas que están haciendo, por las iniciativas, que están involucrándose más ya en política. Eso es bueno, buenísimo, buenísimo. Y pedirles que apuesten ahora por una persona que realmente pueda reconducir nuestro país, ¿no es cierto? Y a seguir luchando. Nunca pierdan las esperanzas. El joven por sí es revolucionario, en buen sentido de la palabra. El que quiere cambios positivos. Esa es la revolución. No agarrar una metralleta como, ¿no?, en las manifestaciones o los sicarios. No, esa no es revolución. La revolución se hace de otra manera, como lo están haciendo los chicos. Yo soy profesor universitario y les agradezco de todo corazón que estén involucrándose en la realidad de nuestro país. Antes de finalizar el programa, le vamos a pedir que usted, los jóvenes le quieren leer un compromiso que espera usted claro de llegar a la presidencia. Nos encantaría que le vamos a hacer recordar este papelito. Ya. Y con ello despedimos el programa. Muchas gracias al público virtual que nos espera también. Muchísimas gracias. Gracias, y saludar a todos los jóvenes del Perú que nos han seguido. Gracias. Por favor. Sí. Compromiso país. En nombre de las y los estudiantes universitarios aquí reunidos, hacemos entrega de este documento como testimonio de nuestras principales necesidades, preocupaciones y aspiraciones. Por un gobierno con funcionarios íntegros que dialoguen con la población comprometido con el empoderamiento femenino, que promueva la salud pública, que invierta en la industria nacional, que luche contra la corrupción y que garantice educación superior de calidad. Confiamos en que si llega a asumir la presidencia, usted se comprometerá en escucharnos, atender nuestras demandas y construir un país donde la educación, la igualdad de oportunidades y el bienestar juvenil sean prioridades reales. Este compromiso simboliza nuestra esperanza en un liderazgo que dialogue, represente y actúe con responsabilidad frente a quienes somos el presente y el futuro del país. Claro, yo creo que es un buen resumen de todo lo que hemos dicho el día de hoy. Estamos tomando nota. Claro. Adelante, sí, por favor. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Lo suscribo en todos sus extremos. Ahí, por favor, tienen para firmar. Sí. Allá. Con todo gusto. Se compromete. Sí, claro, sí hemos dicho todo esto, ¿no? Acá. Sí, por favor. Gracias, muy amables por eso. Muchachos. Señores, jóvenes queridos que nos acompañan en este programa, queremos agradecerles por el tiempo, queremos agradecerles por cada vez ser parte, digamos, cada sábado, bueno, quincenal, a veces un poquito más. Y quiero agradecerles especialmente a los jóvenes que hoy día han participado, incluso mucho más. Y sé, don Johnny, sé, jóvenes, que tiene mucho que ver también con la situación política que vivimos. Y los jóvenes tienen ese interés de participar y creo que es importante hacer estas mesas que vamos a desarrollar, donde vamos a invitar también expertos temáticos, por ejemplo, por inseguridad ciudadana, que es lo que venimos pasando un poco rápido, pero que en realidad nos preocupa. Entonces, queremos agradecerlos, a la par queremos invitarlos y queremos entonces
llamar a la no violencia de ninguno de los lados, de ninguna de los sectores de la sociedad. Lo más importante es el diálogo, la tolerancia, y creo que es fundamental también hacer llegar nuestro pesar a la familia de Eduardo Ruiz por lo acontecido esta semana en las marchas del país. Dicho eso, bueno, jóvenes, muchísimas gracias. Don Johnny, gracias por participar, a ustedes por la y nos vemos en el invitación. próximo capítulo. Hasta luego. Bye, bye.